declaro que la mano de Dios ahora está para sanarte, está para liberarte. Recibe, empieza a recibir ahora, empieza a recibir ahora el milagro de Dios ahora sobre tu vida, el milagro de Dios sobre tu vida. Ahí Dios empieza a sanarte, ahí Dios empieza a liberarte. Rosa catalaba, cuatro robos, se catalaba aquí. Padre, declaramos que toda enfermedad se va ahora, toda enfermedad se va ahora. Eres libre, eres libre, eres libre, eres libre, eres libre, eres libre en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Enfermedad en los huesos ahora se va, enfermedad en los cuerpos se va, en los huesos, en las pieles. Ahora mismo dolor de cabeza en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Fuera ahora, fuera ahora, fuera ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Declaramos libertad, declaramos sanidad, declaramos liberación en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora mismo se empieza a liberar, rompiendo cadenas, liberando, rompiendo, 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 rompiendo. Ahí se rompe tu cadena, ahí se rompe cadena. Todo yugo de opresión que trajo el enemigo sobre tu vida ahora mismo se va, ahora mismo se va. Todo ese yugo de opresión ahora mismo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Sea libre, sea libre, sea libre, sea libre, libre en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora mismo toda aflicción se va en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Cadenas que se rompen, cadenas que se rompen, cadenas que se rompen en esta misma hora. Ahora, 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 fuego de Dios ahora. Fuego de Dios ahora, rompiendo cadenas, liberando, rompiendo, 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 rompiendo. Fuego, 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 fuego. A la gloria de Dios ahora. La gloria de Dios trayendo sanidad. Hay la presencia del Padre liberando. Sea libre ahora, sea libre, sea libre, sea libre. Toda aflicción que hay en tu corazón ahora mismo Dios saca, Dios quita toda aflicción, Dios quita toda aflicción, Dios quita toda aflicción. Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo se va en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y declaramos sanidad, declaramos libertad. Ahora mismo se empieza a liberar. Ahí Dios te toca donde está. Ahí la gloria de Dios empieza a descender. La mano de Dios ahora tocando, liberando en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Milagros creativos sobre los órganos ahora mismo en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesús, milagro creativo. Recibe, 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 recibe en esta misma hora. Declaramos que en esta misma hora, declaramos que el milagro empieza a suceder. El milagro empieza a suceder. Preito robo se catalama, tu anda la magia. Anda basqueto robo se catalama. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, dolor de estómago se va. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Jesús, dolor de cuerpo ahora mismo se va. Ahora mismo se va. Todo dolor de cuerpo se va. Dolores de piernas, dolores de hueso. En el nombre de Jesús de Nazaret. Fuera ahora, fuera ahora, fuera ahora, fuera ahora, fuera ahora, fuera ahora, fuera ahora. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora sea libre. Cadenas que se rompen, cadenas que caen en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora mismo declaramos sanidad. Ahora mismo declaramos libertad sobre todas las áreas de tu vida. Sea libre, sea libre, sea libre, sea libre. Ahora la mano de Dios ahí. La mano de Dios ahora. Hay corazones con marcopasos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesús, Dios cambia esa marcapasos en el nombre de Jesucristo. Corazones nuevos, corazones nuevos, corazones nuevos Dios te da ahora el milagros creativos ahí, milagros creativos ahí en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aquellas personas que fueron operadas, yo declaro que en esta misma hora esos
esos órganos que los sacaron a causa de la operación, yo declaro milagro creativo. La mano de Dios para sanar, la mano de Dios para liberar, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Ahora recibe en el nombre de Jesús. Recibe, 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 recibe. Hay cadenas que se rompen, hay cadenas que se rompen. Ahora se rompe, cadena se libera, se rompe la hora, se rompe, cae las cadenas, cae el yugo de opresiones ahora mismo. Declaramos libertad, declaro libertad. Ahora mismo declaramos milagros ahora. Ahora ahí Dios está sanando. Dios sana, recibe, 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 recibe. Ahí está la mano de Dios ahora. Ahí está el poder de Dios sanando. Ahí está el poder de Dios liberando. Ahí está la basoco, robo sella. Espíritu mundo de enfermedad y enfermedad ahora se van fuera. Fuera, 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 fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesús. Ahora mismo se ha impulsado toda enfermedad. En el poderoso nombre de Jesús. Yo declaro sanidad en las emociones, en los sentimientos ahora mismo. Declaramos milagros creativos. Ahora Dios sana. Dios te empieza a liberar. Dios te empieza a sanar. Hay esta cadena que se rompe. Cadenas que se rompen en esta mañana. Rota ramanta la maquia la brazoca. Recalamante de bequía la brazo. Recalamanda la maquia la brazo. Yo declaro sobre tu familia. Si hay algún familiar que está enfermo, vamos a levantar tu mano y declaramos la palabra. Enviamos la palabra sobre esa familia y declaramos la libertad. Declaramos la libertad allá donde están los hospitales. Declaramos que todo espíritu mundo de muerte lo suelta en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Y yo declaro que toda enfermedad se va ahora, se va ahora, se va ahora, se va ahora. Ay, sorobo quieto, robo sheya. Oh, ahí Dios empieza a sanarte. Vamos a levantar tu mano. Oh, oímos cadenas caer. Oigo cadenas que caen. Oh, toda enfermedad se disipa en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Oh, algo empieza a suceder en este lugar. Vamos a levantar tu mano y empezar a soltar tu adoración hacia Dios. Vamos a empezar a adorarle porque Él quiere visitarte en esta mañana. Él quiere descender ahí. Ay, Dios empieza a soplar. Dios empieza a soplar en esta mañana. Todo lo que estaba muerto recobra vida. Oh, hay poder en el nombre de Jesús. Todo lo que estaba muerto cobra vida en esta mañana. La gloria de Dios se empieza a visitar. Que la presencia de Dios empieza a descender en esta mañana. Oh, ahí está. Mientras que tú le adoras, ahí Dios se empieza a manifestar sobre tu vida. Oh, hay poder en el nombre de Jesús. Oh, empieza a descender la gloria de Dios. Ahí está la presencia de Dios sobre tu vida. Oh, empieza a recibir. Empieza a recibir ahí. Recibe. Recibe, recibe, recibe. Oh, hay cadenas que se rompen en esta mañana. Todo lo que te impedía entrar en la presencia de Dios se rompe. Vamos a levantar tu mano. Padre, te pedimos tu presencia sobre todo este lugar.
Ahí está cayendo, Dios está tocando. Hay una persona que Dios está tocando en este momento. Hay un toque de Dios sobre tu vida. Vámonos, levanta tu mano, no te distraiga. Ahí Dios te empieza a tocar. Hay una persona que está siendo visitada por Dios en esta mañana. Ahí está el toque de Dios ahora. Ay, Dios te visita. Dios te visita. Quizás estaba esperando un toque de Dios en esta. Quizás hace tiempo Dios no te visitaba. Pero Dios vino a visitarte en esta mañana. Hay una persona que Dios está visitando. Ahí está, recibe. 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 Dios te empieza a visitar y te empieza a hablar en esta mañana. Y te dice, hijo, aunque muchas veces pensaba que estaba solo, muchas veces pensaba que estaba solo, pero yo estuve ahí en el momento más difícil de tu vida. Cuando creías que todos te dejaron, yo estuve ahí. Dios te está hablando. Dios te está hablando a ti. Porque la presencia de Dios empieza a descender en esta mañana. Dios está tocando a una persona y le dice, hijo, aunque todos te dejaron, yo nunca te dejé. Aunque todos te abandonaron, yo nunca te abandoné. Yo te voy a visitar. Yo te voy a visitar. Esta es señal de que cada día de tu vida va a ser una visitación de mi presencia sobre todas las áreas de tu vida. Ay, Sorobo Joya. Ah. Oh. Dios está hablando a una persona y le dice, yo te voy a visitar, hijo. Yo te voy a visitar, hija. Oh. En el momento más difícil te manteniste tan firme. Por eso yo te visito en esta mañana. Te mantuviste tan fiel. Por eso yo te visito en esta mañana. Ay, taraba soto robo seca. Yo te voy a mostrar el camino. Yo te voy a mostrar el camino. Yo te voy a mostrar el camino, dice Dios en esta mañana. Ay, taraba soto robo seca. Porque muchas veces no supiste qué hacer en el medio de las circunstancias. Pero a partir de este día algo va a cambiar. Porque yo te voy a mostrar el camino. Ay, taraba soto robo seca. Oh, vamos, levanta tu mano y adoras a Dios. Vamos un momento sola con Él. Búscalo Él. Él es lo más importante de esta reunión. Puede haber palabras bonitas, pero tu presencia es lo especial en este lugar. Oh, cuánto te adoramos. Cuánto nos rendimos en este lugar. Tú le dijiste que en este tiempo nos ibas a llevar al monte. Que en este tiempo nos íbamos a presentar en el monte. Y este lugar es el monte. Este lugar es el encuentro contigo, con tu presencia. Oh. Toma su asiento mientras que le adoras a Dios. Y si quiere estar parado, puede estarlo. Este es su lugar de encuentro. Solo cierra tus ojos y mantente en silencio. Solo cierra tus ojos y espera que Dios venga. Oh.
empieza a soplar. Dios empieza a soplar desde su monte. Ahí está. Dios se pasea. Dice que cuando Dios llamaba al pueblo de Israel, Él lo llamaba ¿para qué? Porque Él iba a descender en ese monte. Él iba a descender en la nube. Y el pueblo lo tenía que esperar. Moisés lo esperó en silencio. Hasta que Dios descendía. Dios descendía a veces a los 7 días. Dios no tiene horario para descender. Ahí Dios empieza a soplar. Y Dios soplaba. Y cuando dice que Dios soplaba, se llenaba de gloria aquel monte. Se llenaba de su gloria. Se llenaba de su poder. Pero algo le decía a Dios: mantente en silencio. En silencio espera a Jehová. Este es tu monte. El monte era un lugar de encuentro. Oh, rey, robo, es el lugar de encuentro con Él. Es un lugar de encuentro. Cuando Dios llamaba al monte era algo sagrado. Ahí Dios empieza a descender. Wow. Es el lugar de encuentro preferido. Cara a cara. Cara a cara. Oh, a cara descubierta. A corazones descubiertos. Oh, sube. Sube tu adoración en silencio. Un lugar de ofrecimiento. Un lugar de entrega. Anyway, just son of fearless. Wow. Dios desciende. Ahí está. Ahí está. Tómalo. 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 Ahí está su presencia. Esto solo fearless.
Ay, Dios se pasea. Ay, Dios se pasea. Dice que Él se paseaba en la nube. Dios se empieza a pasear en esta mañana. Hay algo tan fuerte en esta mañana. Hay algo tan fuerte en esta mañana. En el fuerte sol. Wow. En el felash night. En el felash night. Ay, Dios está visitando los hogares. Ahí vamos a levantar tu mano. Ay, Dios está visitando los hogares. Hay algo que está cayendo, algo especial. Cuando Dios llamaba al monte, era algo especial. Este es el lugar de encuentro donde Dios te llamó en esa mañana. Este es el lugar donde Dios quería encontrarse contigo. Porque muchas veces estamos apresurados. Muchas veces venimos a este lugar y ya no queremos ir. Dios nos llama al tiempo. Es un monte. Aleluya. Aleluya. Wow, gracias Dios. Gracias Padre por tu presencia en este lugar. Gracias Jesús. Vamos, dale gracias. Dale gracias a Él. Dale gracias por su presencia. Vamos, dale gracias. Dale un aplauso bien fuerte a Él. Aleluya. Wow. Qué hermoso lugar de encuentro con Él. Y una de las cosas que les quiero compartir en esta mañana, quiero hablarle acerca del monte. Quiero hablarle algunas partes de por cuál Dios nos llama al monte muchas veces. Muchas veces Dios nos llama al monte a ofrecer. Muchas veces Dios nos va a llamar a ese monte a ofrecer cosas que a nosotros nos cuesten. Muchas veces nos va a costar tiempo. Dios nos va a pedir en este tiempo, decía nuestro Padre, y anoche realmente cuando me dijeron que tenía que dar la palabra, realmente le pregunté a Dios qué necesitaba o qué quería para su pueblo en este tiempo, cuál era la palabra que le iba a soltar o qué quería que yo hable. Y solamente me dijo el monte. Y me dejó ahí, no me dio nada. Y en esta mañana cuando Dios me empieza a hablar acerca del monte,
me lleva a a una parte de la Biblia donde Dios lo pide a Isaac, Abraham lo pide a Isaac. Una de las razones era porque quería algo que lo cueste a Abraham. Cuando Dios nos llama al monte, siempre nos va a llamar a un encuentro con Él. Ese es el lugar de encuentro donde realmente vamos a ver nuestro corazón si está preparado para lo que Dios tiene o para lo que vamos a ofrecer. Porque vemos que cuando Dios lo llama a Abraham, lo llama a ofrecer nada más que a su hijo, el único que tenía, Isaac. Por eso Dios siempre pidió algo que costara, porque el monte significa lugar de ofrenda, monte significa lugar de entrega, monte significa lugar de sacrificio. Por eso Dios le llamó a entregar todo lo que tenía Abraham. Y en ese encuentro vamos a ir a Génesis, en el capítulo 22, versículo 1. Dice: aconteció después de esta cosa que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. ¿Sabe que cuando Dios nos llama siempre tenemos que responderles a Dios? Muchas veces nosotros, cuando Dios nos llama a hacer algo, nosotros no lo queremos corresponder a Dios. Y Abraham le dijo: heme aquí. Y le dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien tú amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre los montes, el cual yo te diré. Cuando Dios nos llama, Dios nos va a llamar a hacer, a entregar, pero no conforme a lo, porque muchas veces nosotros le entregamos a Dios lo que queremos. Muchas veces nosotros decimos: no, esto es lo que realmente le voy a entregar a Dios. Pero no, Dios cuando nos llamó al monte, lo llamó en una ordenanza a Abraham. Si Dios llama en una ordenanza, ¿por qué? Porque lo llamó a ofrecerlo, pero no en cualquier lado. Le dijo: vete a la tierra de Moriah y al monte donde yo te diré. No en cualquier lado, no cualquier cosa. Dios siempre va a llamar, cuando Dios te llama a su monte, te va a llamar en una forma ordenada, ¿sí? Porque Dios te va a dar la orden donde tiene que hacerlo, de qué manera, qué es lo que Dios te pide. Dios le dijo: entrégame a tu hijo único, Isaac. Por eso Dios decía a nuestro Padre que Dios nos va a llamar en este tiempo a ofrecernos, a ofrecer algo que no cueste, ¿sí? Y Dios nos está llamando, y este es el año donde vamos a entrar, donde vamos a ofrecer a Dios, donde vamos a ofrecer mucho más de nuestra vida en el servicio. Quizás Dios te va a llamar a tiempo completo, quizás Dios te va a llamar a todo lo que te tiene que llamar en tu ministerio, quizás a entregar todo, quizás a dejar algo. Quizás muchas veces a nosotros mismos nos va a llamar a ofrecernos en ese monte. Ese es el lugar de entrega. Monte es un lugar donde nosotros vamos a entregar. Y ahí vemos el corazón de Abraham, un corazón conforme al de Dios, un corazón descubierto. ¿Por qué? Porque ahí no lo mezquinó a Dios, y Dios sabía muy bien. Dios lo llamó en un orden. Cuando lo llamó a ese monte, lo llamó para que ofrezca a su hijo, pero lo llamó en un orden. Dios muchas veces nos llama al orden, a nosotros nos tiene que llamar en este tiempo, y nos va a llamar al orden, donde en nuestra vida muchas veces hay cosas que están desordenadas. Muchas áreas de nuestra vida a veces estamos en desorden.
Muchas veces hay cosas que estamos en desorden y Dios nos va a llamar a un orden. ¿Por qué nos va a llamar a un orden? Porque cuando Dios nos va a llamar, este es el tiempo de subir al monte. Y cuando subimos al monte hay cosas que no están en orden, no nos va a permitir de subir a ese monte. ¿Sabe qué? Una de las razones por cual Abraham subió al monte es porque Dios lo probó a Abraham. Ese es el momento de prueba, porque dijo y probó Dios a Abraham. Sí, ahí donde Dios nos va a probar a nosotros, nos va a probar nuestra fe. Dice que ahí nuestra fe será brillante. Vemos la fe de Abraham fue tan brillante ahí en el momento de la entrega de su hijo. ¿Por qué? Porque él mismo tuvo que preparar el altar, llevar la leña, llevar el fuego y ofrecerlos a su hijo. Y ahí vemos que la fe de Abraham tuvo tan brillante en el momento crítico de su vida, entregar a su hijo. Ahí estuvo la fe de Abraham, tuvo más brillante que nunca. ¿Sabe por qué? Porque en el monte va a brillar tu fe. Este es el tiempo donde Dios nos llama que nuestra fe brille en el medio del monte. ¿Por qué? Porque en el monte será lugar de sacrificio. Porque cuando Dios nos llama al monte, nos llama al sacrificio. Porque sabe que Dios lo llamó a Abraham en el medio del monte para ofrecer a su hijo. Porque era lugar de sacrificio. Porque tanto sacrificó Abraham iba a sacrificar a su hijo, pero imagínese lo que Dios le pidió a Abraham. Imagínese, pónganse en el zapato de Abraham cuando estaba en el lugar, cuando iba a matar a su hijo. También era un sacrificio vivo para Abraham, porque sabemos que al perder un hijo, a perder algo, muchas veces nosotros no estamos acostumbrados. Por eso Dios nos tiene que preparar para cuando, en el momento de cuando nos toque perder algo, nosotros estemos preparados. Pero vemos que ahí Dios lo probó a Abraham. A ver si estaba dispuesto a sacrificarlo todo. Cuando Dios nos llama al monte, nos llama a ver si estamos dispuestos a sacrificarlo todo o no. ¿Será que estamos dispuestos en este tiempo? ¿Será que la iglesia de Jesucristo está dispuesta a sacrificar todo? Todo lo que Dios le pide, todo lo que nos va a pedir en este tiempo, porque Dios nos va a pedir cosas. Sabemos que estamos viviendo en los últimos tiempos y Dios nos va a pedir cosas que a nosotros muchas veces nos va a costar. Muchas veces por el ministerio vamos a tener que dejar la familia. No abandonar, dejar la familia, nunca abandonar, porque la familia es el plan de Dios. Pero muchas veces Dios nos va a llamar a dejar nuestra familia por el ministerio de Él, por el ministerio que nos fue entregado. ¿Estaremos dispuestos a ofrecerlo todo en este tiempo del monte? ¿Estaremos dispuestos a ofrecerlo todo cuando Dios nos llama a su monte? Porque yo creo que todavía no es el tiempo donde entramos, todavía en el tiempo donde Dios nos va a llamar a su monte. Pero viene un tiempo donde Dios nos va a llamar a ese monte, y ese monte será el lugar de sacrificio, donde será nuestro sacrificio por completo, donde nuestra vida es un lugar de entrega. ¿Será que estamos dispuestos a entregarlo todo? ¿Será que estamos dispuestos a entregar todo lo que somos? ¿Será que estamos dispuestos a entregarlo algo que todavía no podemos dejar? Algo que todavía nos gusta. ¿Será que estamos dispuestos en ese lugar? Y uno dice, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si yo dejo todo? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mi economía? ¿Qué va a pasar si yo dejo todo? Porque muchas veces está la duda. Muchas veces entramos en ese deleite de nuestra vida y ahí vemos nuestra fe no está a la altura que tenía Abraham. Pero cuando Dios nos llama, y sabe que
No importa si Dios te llama, Dios te va a llamar en ese monte y Dios va a tener preparado algo. ¿Sabe que tú tienes que estar siempre entendiendo en los tiempos que Dios va a preparar desde antemano todas las cosas? ¿Sabe que Abraham sabía que Dios lo había llamado a sacrificar a su hijo? Pero sabía que Dios en ese momento de entrega, Dios lo iba a proveer. Porque Abraham dijo a su criado que lo acompañaba en ese momento, le dijo: yo y el muchacho subiremos al monte, adoraremos y vendremos a ustedes. ¿Sabe por qué Abraham dijo: subiremos al monte, adoraremos y volveremos? Abraham estaba el 100% seguro que el que le había llamado, aunque le pidió su hijo, no lo iba a permitir. ¿Sabe qué? Porque Abraham conocía al Dios de la provisión. Abraham conocía al Dios que servía. Y muchas veces a nosotros nos cuesta creer quién es Dios para nosotros. Porque sabe que cuando Dios te llama, Dios te llamó también a bendecirte. Por eso ese monte se llamó hasta el día de hoy. Abraham lo puso el monte de la provisión. Yo te vengo a decir en esta mañana que cuando Dios te llama al monte, te llama para que te ofrezca tu vida. Y cuando tu vida se va en el sacrificio, en el ofrecimiento hacia Dios. No importa si Dios te llamó a tiempo completo, yo te vengo a decir que Dios te va a proveer para todos los sustentos de tu casa. Yo vengo a decirte que Dios te llamó este tiempo para sostener tu casa, para sostenerte a tu familia. Y yo vengo a decirte que uno de los montes que Dios te llamó, Dios te va a llamar y se puso nombre. El primer monte que Dios te va a llamar es donde tú te vas a ofrecer, y Dios le va a poner el nombre, el monte de la provisión. Yo vengo a decirte que Dios te va a proveer. Cuando Dios te llama, Dios te llamó a proveerte. Yo vengo a decirte que la provisión para tu casa ya está lista. La provisión para tu casa Dios ya tiene preparada. Porque ¿sabe qué? Y cuando viene la provisión, cuando hay ofrecimiento. Cuando nosotros nos ofrecimos a tiempo completo, cuando nosotros nos ofrecemos a tiempo completo, cuando nosotros nos ofrecemos a nosotros mismos a dejarlo todo. Muchas veces, ¿sabe qué? Muchas veces, ¿a cuántos les tocó servir? A veces no teniendo nada en su casa. Muchas veces Dios nos llamó a ofrecer nuestro servicio cuando aún no había nada. Pero ¿sabe qué? En el momento de la nada, porque sabe que cuando Dios lo llama a Abraham, tenía solamente a su hijo, no tenía la ofrenda, no tenía para ofrecerlo, tenía solamente a su hijo. Muchas veces tú tienes tu familia, muchas veces tenemos cosas nosotros. Y cuando tú lo ofreciste a tu familia y dejarlo todo por servir a Dios, yo vengo a decirte: prepárate, iglesia, porque este es el tiempo donde Dios te va a proveer por medio de tu servicio, por medio de tu ofrenda, por medio de tu entrega. Viene el tiempo donde Dios va a bendecir tu casa. Yo vengo a declararte que en este es el tiempo, porque muchas veces no viste, pero yo vengo a decirte: Dios te llama al monte, al monte de la provisión. Y yo vengo a decirte que algo está preparado. Algo grande está preparado para tu casa, para tu familia. Aleluya. Yo vengo a declararte que algo grande está preparado para tu casa. Aleluya. Wow. Wow. Este es el momento de entrega. Wow. Este es el momento donde debemos entregarnos. Wow. Pero cuesta el sacrificio, sí cuesta. Muchas veces cuesta lágrimas, muchas veces nos cuesta todo. Pero sabe que cuando Dios nos llama, ahí está nuestra decisión. Ahí está nuestra decisión de entregarlo todo, de servirlo. Hay servidores en este lugar que muchas veces sirvieron
doloridos, no andaban más. Pero Dios se glorificó igual. ¿Sabes qué? ¿Por qué Dios se glorifica? Por la lealtad y por la humildad, por la entrega. Pero si este tiempo lo hemos entregado, Dios nos llama a más entrega. Qué buena noticia, ¿no es cierto? Que Dios nos va a llamar a más entrega en este tiempo, a rendirnos por completo. ¿Sabe qué? Cuando uno de los otros puntos que quiero hablarles del monte, estaba lindo para seguir esto, pero quiero hablarles de las tres partes que traje. Quiero hacerlo rápido. Y una de los donde Dios lo llama a Moisés al monte, primeramente lo llama con el pueblo. Le dice: es necesario que él suba al monte de Sinaí. Y Sinaí significa templo, lugar de encuentro, lugar de adoración, lugar de entrega, donde se rinden los sacrificios. Ese es un templo donde Dios lo llamó a Moisés. Le dijo: sube con todo el pueblo al monte, porque yo quiero hablarle desde el monte al pueblo. Cuando Moisés sube al monte junto con el pueblo, subió hasta un cierto punto. Antes de llegar al monte, Dios le dice una condición, le dio para que el pueblo entrara en el monte, para que vaya al monte. Le dijo: santifíquese en 3 días, porque al cuarto día yo le voy a hablar desde el monte. Cuando Moisés parte rumbo al monte, el lugar de encuentro, dígalo conmigo, el lugar de encuentro con su presencia. Cuando se iba a encontrar y Dios iba a hablar desde el monte, el pueblo no pudo entrar en ese monte. Y le dijo Dios: decirle al pueblo que quede aquí, pero ni quisiera toque con su mano el monte. Una de las razones porque la presencia de Dios iba a descender en ese lugar, y el monte completo se iba a llenar de la gloria de Dios. Y alguien que no se santifica para entrar en ese monte, se iba a morir. ¿Sabes qué? Porque la gloria de Dios es tan fuerte. En la presencia de Dios, Dios mismo manifestado en gloria, en poder, en ese monte. Entonces Moisés solo sube al monte, y de ahí empieza a hablar. Dice que Dios desciende de una nube en el monte y empieza a hablar a todo el pueblo. Después desciende donde está Moisés. Muchas veces cuando nosotros no entramos en el monte, muchas veces cuando Dios nos llama al monte, y una de las cosas que nosotros no entramos al monte de Dios, al lugar de su presencia, porque hay cosas que nosotros todavía no las renunciamos, ni tampoco las dejamos. Por eso Dios le dijo: santifíquense 3 días para entrar en el monte que yo le llamo. Hay cosas que no nos dejan entrar en el monte. Y usted dice: ¿cómo Dios me quiere visitar? ¿Cuándo Dios me va a visitar? Hasta que tú no entiendas que Dios una cosa pide, es que te santifique para entrar en su monte. Porque allá Dios bajaba con gloria. ¿Sabe que en el monte Dios nos quiere visitar con toda su gloria? Dios nos quiere visitar con todo su poder, con todo su esplendor, con todo lo que Él es. Pero muchas veces el pueblo no pudo entrar por esa causa. En la segunda parte, cuando Dios los llama al monte de vuelta, a Moisés le llama con los ancianos.
Es el lugar donde Dios lo empieza a hablar. ¿Sabe qué? Dios te va a llamar como servidor en este tiempo. Los ancianos eran los que le ayudaban a servir a Moisés, los que le ayudaban a ministrar al pueblo. Cuando Moisés no podía solo, le llamó y le dijo: Dios, escoge 70 ancianos para que te ayuden en la obra. Esos son servidores. Diga conmigo, servidores. ¿Sabe qué? Dios nos está llamando en este tiempo a servidores en el monte. Una de las razones por cual Dios los llamó era para encontrarse en el monte con los ancianos. Era para manifestarse ahí en ese lugar donde Dios se iba a manifestar, donde Dios descendía en una nube, en ese monte, y empezaba a hablar con. Por eso yo te vengo a decir, el monte es un lugar de encuentro donde vamos a escuchar la voz de Dios. Donde Dios te llama a este monte para escuchar la voz de Él. ¿Cuántos quieren escuchar su voz en este tiempo? ¿Quiere que Dios lo hable? Entonces debemos subir al monte. Pero algo lo que Dios nos pide para escuchar su voz era santificarse. Era la santificación. ¿Qué significa la santificación? Pureza. Dios lo quería santo a su pueblo. Dios lo quería consagrado, apartado. Por eso Dios no lo puede traer de vuelta con su pueblo. Entonces los coge a los servidores, porque esos fueron apartados por Dios, designados. Entonces Dios, también Moisés lo tiene que decir a los ancianos que iban a subir al monte, y iba un tiempo de preparación. Para subir al monte hay un tiempo de preparación. Para conocer a Dios en su totalidad, para que Dios te hable, tú tienes que estar dispuesto. Tienes que estar dispuesto a santificarte muchas veces en los momentos más difíciles. Y en el momento más difícil es cuando Dios te va a hablar. En el momento más difícil, cuando Dios va a soltar su voz sobre su vida. ¿Sabe que ese era su lugar de encuentro con Moisés? Y Moisés era ese lugar de encuentro con Dios, era en el monte. Era donde la voz descendía tan audible, donde Moisés se podía encontrar cara a cara, donde Moisés se podía encontrar con la presencia de Dios misma. Dice que Dios descendía en la nube y hablaba con Moisés. El otro punto, el otro encuentro era donde Dios lo llama también a Moisés para renovar el pacto. Le llamó al monte de Sinaí y le dio leyes, le dio mandamientos, le puso mandamientos en las manos de Moisés. Y sabe que cuando en ese lugar de encuentro, cuando Moisés baja, cuando la gloria de Dios lo visita tan fuerte en ese lugar, Moisés, cuando baja del monte, baja con su rostro resplandeciente, baja con su rostro brillante. Porque era un lugar de encuentro con su presencia. Dice que bajó al pueblo, el pueblo aún se admiraba, se asustaba por el rostro de Moisés. Y sabes que cuando Dios descendió en ese lugar, imagínese ese lugar de encuentro con Moisés. Porque Dios quería todo de Moisés. Y en ese encuentro con Moisés estuvo 40 días y 40 noches para recibir los mandamientos, las leyes
Por eso Dios nos llama al monte, siempre nos va a llamar con instrucciones. Nos va a dar mandamientos, nos va a dar leyes. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos llama es conforme a su voluntad, a como Él quiere. Y cuando vemos el rostro de Moisés resplandeciente, vemos que en una oportunidad Dios desciende de esa nube. Porque no es que cuando dice la palabra que Dios hablaba, Moisés hablaba cara a cara con Dios. No es que el mismo Dios era cara a cara con Moisés, sino que era la presencia de Dios hablando desde la nube con Moisés. ¿Por qué no hablaba cara a cara tal como es Dios? ¿Por qué? Porque Dios se engloria en su majestad, en su sublime, en su poder. Ningún ojo lo verá mientras que esté aquí. ¿Sabe por qué? Porque podemos morir. Dios hablaba con su presencia. ¿Por qué? Escuché una de las razones. Ahora no me acuerdo el versículo, pero dice Dios, cuando Dios descendió de la nube y bajó al monte, le dijo una cosa a Moisés: tápate tu rostro, porque yo voy a pasar por delante tuyo, y tus ojos no me tienen que ver. Imagínense lo que es la presencia de Dios para nosotros. Imagínense lo que es el rostro de Dios. Porque Dios le dijo: tápate tu rostro, porque voy a pasar por delante de ti, y yo te voy a dar la orden para que me mire y que vea mi espalda. Dice, cuando Dios le dio la orden y bajó su mano, Moisés dice que era una luz resplandeciente que aún él no pudo entender. Dice que fue tanta la gloria. Imagínense solamente la espalda de Dios y ahí vemos que cuando Moisés baja con su rostro resplandeciente. Imagínense lo que sucedió en ese monte. Imagínense cómo va a ser nuestra vida cuando Dios nos meta a ese monte que Él nos está pidiendo en este tiempo. Imagínense lo que van a hacer los servidores en este tiempo cuando entre a ese monte. Imagínense lo que fue tu vida en este tiempo. Imagínate lo que viene, porque Dios va a descender con gloria. Cuando Dios nos llama al monte, cuando Dios se va a manifestar, yo vengo a decirte, servidor, Dios te va a llamar al monte para manifestar su totalidad en todo lo que Él es en este tiempo sobre su vida. Imagínense lo que va a caminar usted. Va a caminar en gloria, en poder. Va a caminar en las calles. Va a ver milagros. Imagínense lo que va a suceder en este tiempo, porque Dios te está llamando al monte para que camines en gloria. Dios te está llamando al monte para que camines en su totalidad, para que la gloria de Dios descienda sobre tu vida y Dios se va a manifestar. Diga conmigo: Dios se va a manifestar en mi vida. Aleluya. ¿Sabe que Dios se quiere manifestar? ¿Me está entendiendo o no? Esos son los montes que vamos a visitar en este tiempo. Uno de los montes era donde Dios nos iba a bendecir, donde Dios nos iba a pedir por completo. Y otro de los montes donde podemos escuchar la voz y donde Dios se va a manifestar, donde la presencia de Dios va a descender. Y el otro monte que quiero tocar, y este quizá no lo va a gustar. Y en esos montes que le hablé, donde Dios visitaba, uno se encuentra en Éxodo 19, Éxodo 24 y Éxodo 34, del 29 al 35. Esos son los versículos donde Dios visitó en el monte a Moisés. ¿Sí? Estamos ahí. No vamos a leer los versículos por causa del tiempo, pero quiero entrar en el otro monte. ¿Sí? El monte también era un lugar de encuentro con su presencia, cara a cara con nuestro Dios, donde nuestro corazón era descubierto.
Sí, es un corazón descubierto donde Dios te puede hablar. Donde Dios nos puede hablar, el corazón descubierto. Cuando hay un corazón que vive para Él. No es un lugar de encuentro de emociones y de sentimientos, no. Es un lugar de encuentro con su presencia. ¿Estamos ahí o no? ¿Está siendo un bendecido o no? ¿Cuánto a Dios lo ha bendecido en esa mañana? ¿Está entendiendo que va a entrar en ese monte? Pero el tema es que estemos dispuestos a entrar en ese monte. Porque el monte no es cualquier cosa. Vemos ofrecimiento, preparación, entrega. Otro de los montes. Y este monte es el monte del ofrecimiento de uno mismo. ¿Sí? De mí mismo. Y quiero hablarle de ese monte. Y por eso solamente quiero hablarle. Usted lo puede buscar. Mateo 26 del 36 al 46. ¿Sí? Mateo 26 del 36 al 46. Ese monte yo lo quiero hablar, no lo quiero leer. Pero es el monte del Getsemaní. Es el monte donde Jesucristo, donde Dios lo llamó a ese monte. Porque vemos que Jesús comparte la cena y sube al monte. En el monte, ¿por qué Dios nos llama al monte? ¿Por qué Jesús se fue al monte? Porque era ese lugar de entrega. Ahí en ese monte donde Él se entregó por completo. ¿Por quién se entregó? Por usted y por mí. Fue su entrega en su totalidad completa para ir a rendir el sacrificio perfecto. El sacrificio perfecto fue en el monte del Getsemaní. Y Getsemaní, uno de los significados es prensa. Getsemaní significa lugar de prensa. ¿Por qué? Porque Jesús, si vemos que Jesús lo seguían, lo perseguían, pero en ese encuentro, en ese Getsemaní, aunque la presencia de Dios, pero cuando Dios te llama al monte también va a estar la presencia, ¿sí? Pero son niveles de monte, ¿sí? Niveles, ¿sí? Donde Dios pide sacrificio, donde Dios nos habla. Y este es el nivel donde Dios nos va a prensar, ¿sí? Pero el Getsemaní significa lugar de prensa donde Jesús tuvo que estar. Donde Jesús estuvo en ese encuentro. Y vamos a ver uno de los puntos que cuando Abraham subió con su hijo y su criado. Moisés subió con su pueblo, con su anciano. Jesús sube con sus discípulos a ese monte. Pero cuando estaba en ese lugar del monte, ese es el tema. Porque Jesús sabía la hora. Y quiero decir, este monte se va a llamar el monte de los anticipos. El monte de los anticipos. ¿Por qué? Porque en el monte del Getsemaní, aunque fue la prensa para Jesús, donde se prensó Jesús, dice que ahí le pasó. Ahí a Jesús le faltó la fuerza. Ahí dice que Jesús se sentía sin fuerza. Pero ahí dice también la palabra que vinieron los ángeles. El lugar, el monte de los anticipos, ¿por qué? Porque ahí dice que se abrieron los ojos de Jesús y vio la próxima hora de su agonía. ¿Qué quiere decir con esto? Que ahí él ya vio lo que le esperaba en la cruz. Pero también vio que iba a resucitar al tercer día. Yo vengo a decirte que Dios te llama al lugar de prensa, pero también viene el tiempo donde Dios te va a anticipar. Que en el lugar de prensa donde estás, pero también te va a mostrar el tiempo que viene para tu vida.
también te va a mostrar el tiempo que viene para tu vida, el tiempo que viene para tu casa. Ese es el monte de los anticipos, porque ahí donde a Jesús fue anticipado lo que iba a pasar, pero también lo que iba a venir después. Yo vengo a decirte que muchas veces el monte es un lugar de prensa, que muchas veces eres aprisionado, en ese monte muchas veces eres prensado por Dios. Ese es el lugar de encuentro donde Dios te va a prensar, pero también te va a decir: mira lo que viene, te va a mostrar. Ahí donde se te van a abrir los ojos, ahí en ese monte se te va a abrir el entendimiento, ahí en ese monte se te va a abrir el razonamiento. ¿Sabe por qué? Porque Dios también te va a visitar en ese monte, aunque muchas veces esté en ese lugar de prensa, pero la gloria de Dios se va a manifestar igual. Porque Dios te va a mostrar los tiempos que vienen, porque Dios te va a anticipar a los tiempos proféticos, a los tiempos que vienen, a los tiempos que se anticipa sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Aleluya, aleluya. Wow, wow. Porque el lugar de prensa es donde Dios nos va a conocer. ¿Cuántas veces estuvieron en esa prensa? Wow. En esa prensa hay dos cosas que suceden. Una, Dios nos conoce, y la otra es que conocemos a Dios. Porque en el lugar de prensa es donde Dios conoce es tu nivel de servicio, tu nivel de fidelidad. Porque muchas veces en el lugar de esa prensa, aunque todos te dejan, tú no dejas. Aunque mucho abandonan, tú no abandonas. Wow. En ese lugar de prensa, aunque muchas te dejaron solo en el momento más difícil de tu vida, en ese lugar de prensa, tú te mantuviste fiel a Dios. Dice que Jesús fue fiel a Dios hasta la muerte. Y Dios te llama a tu fidelidad hasta los últimos días de tu vida. Y sabes que muchas veces estuviste solo, sola, y te encontraste en ese lugar de prensa. Y es cuando no abrí tu boca. En ese lugar de prensa cuando no abrí tu boca. En ese lugar de prensa cuando nosotros hacemos silencio. Dios nos conoce y nosotros conocemos a Dios. En ese lugar de prensa Dios también se manifiesta. Cuando te falte la fuerza, Dios va a enviar a sus ángeles. Cuando aún te falte la fuerza, Dios, ángeles ya están disponibles, esperando la orden de Dios, porque conoce tu corazón. Y Dios dice a sus ángeles: vayan a mi siervo, porque conozco su fidelidad, conozco su lealtad. Vayan y denle fuerza, porque Él es mi servidor. Y en ese lugar de prensa es donde Dios se va a manifestar y lo vas a conocer en gloria, en poder, en majestad. Wow, ahí lo vas a conocer a tu Dios. En ese lugar es donde vas a conocer al Dios vivo, al Dios que sirve, al Dios que leal. Porque muchas veces en ese monte, cuando está en el monte, cuando está en la prensa, va a venir alguien y te va a decir: ¿dónde está tu Dios? Pero Dios, tranquilo, porque Dios ya tiene preparado para los que van a venir, porque Dios va a anticipar los tiempos. Dios es un Dios que anticipa los tiempos, y espérate grandes cosas. Aunque muchas veces en este tiempo estás sufriendo, pero prepárate, porque Dios te va a llamar al monte de la prensa, donde va a sacar todo lo tuyo para que lo Dios se manifieste, todo lo de tuyo para que Dios se manifieste. Y Dios se va a manifestar en gloria y en poder. Aleluya. Dios se quiere manifestar. Dios se va a manifestar en tu casa. Dios se va a manifestar en tu familia. ¿Sabe qué? 2023 será un tiempo donde Dios se va a anticipar
a todas las cosas. Hay un tiempo de aceleramiento en todas las cosas. ¿Usted está sintiendo algo nuevo en este tiempo 2023? ¿Cuántos están sintiendo algo nuevo que vino? Eso solamente es un anticipo de lo que vamos a empezar a vivir el 2023. Porque solo es el comienzo. Solo es el comienzo. Solo es el comienzo de lo que vamos a empezar a vivir. En lugar de prensa, una prensa servía para exprimir. Para exprimir. Donde nosotros somos, ahí donde Dios nos oprime es a nosotros. Apretujar, donde Dios nos aprieta a nosotros en esa prensa. Y vemos a Jesús en el Getsemaní. Estaba solo. Dice que estaban sus discípulos. Dice que Él se fue, oró, vino, sus discípulos estaban durmiendo. Muchas veces cuando pasamos en ese lugar de prensa, muchas veces venimos a este lugar, muchas veces estamos, no hay palabra, no hay nada. Tú estás en ese lugar y quizás pase aquí hacia adelante, que Dios te hable, ministran a otros menos a vos. Y parece que te sentí. ¿A cuánto le pasó? Estaba en ese lugar de prensa, quizás llorando. La reunión estaba poderosa y pasaste en este altar para que te ministren, solamente que te digan Dios está contigo, y era la palabra suficiente. Pero nada, nadie te ministra. Vos sí que es tan ciego. Pero Dios te quiere en el lugar de prensa. Dios todavía no te quiere sacar de la prensa, porque hay algo que todavía falta de nosotros. Y en lugar de prensa, ¿sabe por qué? Cuando a una naranja o algo que se lo oprime, cuando le meten en esa prensa para sacarlo el jugo, lo sacan todo. Por eso, para aprovechar la naranja, muchas veces lo meten en la prensa, donde usted aprensa la naranja para que salga todo lo que tenga que salir. Y Dios muchas veces hace así con nosotros. El Getsemaní es el lugar de prensa donde Dios nos va a meter para que todo lo de nosotros salga. ¿Sabe qué? Porque si usted oprime con la mano la naranja, sale algo que salen las semillas, salen pepitas de donde está el jugo, ¿sí? Por eso Dios no quiere en la prensa, para sacar solamente lo que Él nos ha dado, lo que somos para Él, lo puro, lo sagrado, algo que no tenga contaminación. Sí, por eso era el lugar de prensa. Muchas veces nos sentimos en ese lugar. En ese lugar de prensa es donde nosotros le entendemos a Dios. Ahí es donde la gracia de Dios cae. Ahí es donde Dios nos muestra lo que Él es para nuestra vida. En ese lugar de prensa, donde estaba en el Getsemaní, en ese monte, dice que Jesús estaba solo. Estaban sus discípulos, pero Él estaba solo. Dice que fue 3 veces a orar. Y sus discípulos lo dejaron solo. En ese monte donde fue entregado por Judas, donde fue traicionado. Muchas veces en el monte también es donde muchos te van a dejar. Donde muchos te van a dejar en el monte.
En ese lugar de prensa es donde te van a dejar solo. Había una razón por cual, dice, para que se cumpliera la escritura que estaba. ¿Sabe cuál es el lugar de encuentro en esa prensa? Para que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Así como se cumplió Jesús, también Dios te llama a ese monte. Muchas veces nos llama a ese monte para un encuentro donde el llamado y el propósito de Dios va a venir a nuestra vida por completo. Porque dice que después de ese monte, donde Jesús se entregó por cada uno de nosotros. También el monte, ahí vemos que significa lugar de entrega, lugar de encuentro, lugar muchas veces en ese monte donde Él sintió el respaldo de su Padre. En ese monte vemos el respaldo de su Padre. Vemos el respaldo de Dios sobre Jesús. Y yo también te quiero respaldar en este tiempo. Cuando Dios te llama a diferentes montes, Dios no va a llamar parte por parte. Lo que Dios prometió en este para 2023 era su respaldo. Era el respaldo y el favor de Dios. Yo vengo a decirte que el respaldo de Dios va a estar en este 2023. Este 2023 es donde Dios te va a respaldar. Porque muchas veces quisimos ir a ese monte y muchas veces dudamos si Dios nos iba a respaldar. Pero yo vengo a decirte que viene un tiempo de respaldo y el favor de Dios sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Es tiempo donde Dios nos va a respaldar. Cuando Dios nos llama a los montes, Dios nos llama para respaldarnos. Aleluya. Dios nos quiere respaldar. Vamos, yo te voy a invitar que te ponga de pie en esta mañana. Realmente fue una palabra que Dios me abrió el entendimiento en esa mañana a causa de los montes. Tengo mucho para compartirle, pero solamente quería ir a los puntos más específicos. Imagínese lo que es el monte, donde lo que usted va a experimentar en este tiempo. Dele gracias a Dios. Vamos, levante tu mano. Ahí dale gracias a Dios por esta mañana. Wow. Padre, yo te pido que tú visites a cada uno de ellos. Así como lo hiciste en cada monte. En cada monte hubo una visitación de tu presencia. Yo declaro que en esta mañana tú vas a visitar a cada uno de tus hijos. Wow. Tú vas a visitar a cada uno de tus hijos. Ese es el lugar de encuentro. Ese es el lugar de encuentro con Él. Padre, te damos gracias. Padre, que tú los hables de tus hijos. Habla a cada uno de tus hijos en este tiempo. Llámanos a los montes. Llámanos a diferentes montes. Llámanos a este monte. Llámanos al monte que tú quieres. Danos las órdenes, Señor, cómo debemos hacerlo. Cómo debemos presentarnos ante tu monte. Señor amado, llena de entendimiento, llena de sabiduría a cada uno de tus hijos. Padre, empodéralo en este tiempo. Desata tu gloria. Dice tu palabra que tu pueblo muchas veces pereció por falta de conocimiento. Padre, yo declaro que viene conocimiento, sabiduría, entendimiento. Padre, para este tiempo lo que tú nos vas a pedir en los montes, monte de entrega, de sacrificio, de adoración. Greito robo sea. Padre, declaro tu gloria sobre ellos. Declaro tu presencia sobre ellos.
Padre, lo bendigo en esta mañana y declaro tu bendición, declaro tu propósito, declaro que se desata tu propósito, que tú le llevas tiempo de anticipo. Bien anticipados los tiempos. Dios te va a anticipar. Dios te va a anticipar los tiempos que vienen. Servidor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, declaro que viene un tiempo donde Dios te anticipa, donde Dios te anticipa, donde Dios te anticipa. Ay, sorobo que taraba sopa. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, tus ojos se van a abrir, tus ojos espirituales. Viene un tiempo donde se van a abrir los ojos espirituales. Viene un tiempo donde vas a ver en lo espiritual, donde no te vas a mover en lo natural, te vas a mover en lo sobrenatural. En el nombre de Jesús de Nazaret, ahí está, recibe ahora, recibe ahora, recibe ahora, recibe ahora, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, recibe. Viene un tiempo de anticipo de Dios, donde Dios te va a anticipar, donde Dios te va a anticipar. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Oh, cae, ahí está, cae. Recibe, servidor, en esta mañana. Recibe, ahí está. Hoy salaba aquí, talaba soca. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Ahora recibe, recibe, recibe en el nombre de Jesús. Aleluya. Wow. Padre, gracias por tu presencia. Gracias porque podemos estar aquí. Oh, podemos estar. Podemos estar. Padre, bendigo a cada uno de tus hijos. Bendigo a tu iglesia, a cada servidor. Y los guardo de regreso a sus hogares. Y cancelo todo plan del mismo infierno, ataque contra ataque. Todo lo que se quiera levantar en contra de su vida, su casa, su familia. En el nombre de Jesús, y todo espíritu mundo que quiera robar la palabra, en el nombre de Jesús sobre ellos. En el poderoso nombre de Jesús declaramos que la palabra hoy en el nombre de Jesús cae sobre sus corazones. Y nada lo robará en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Dios amado. Vamos, apláudele bien fuerte. Aleluya. Y de esta manera nos despedimos. Que Dios los bendiga muchísimo. Wow. Que Dios los siga hablando. Busque cada versículo. Experimente lo que hay. Así que nos vemos ahora a las 20. Que Dios te bendiga mucho. Nos vemos hoy a las 20. Así aquellos también que están en transmisión. Que Dios los bendiga mucho. Hoy nos...